se puede aplicar a sistemas cerrados o sistemas abiertos. Y aquí la única diferencia con mezclas de gases es cómo voy a sacar las propiedades, porque en sí el planteamiento de calor, trabajo, delta U y delta H sigue siendo el mismo. Igual los signos positivos si entra, negativos si sale, no cambia. Y bueno, en la primera parte pudieron observar que para sacar las propiedades de mezclas de gases ideales, se utiliza una letra B mayúscula y una B minúscula para indicar las propiedades que son extensivas con las intensivas. Y observen que dentro de esas propiedades está energía interna, entalpía y los calores específicos. Cualquiera de ellas se puede usar multiplicando por la masa, si está sobre masa su propiedad, por moles, si está sobre moles, o por composición másica o composición molar. Esto va a depender de acuerdo a las unidades que ustedes estén manejando con la propiedad y de acuerdo a cómo les estén pidiendo el resultado. Si el resultado me lo piden sobre masa o sobre moles, pues quiere decir que estoy multiplicando por una composición másica o una composición molar. Si me lo piden únicamente con energía, es decir, kilojoule o BTU o joule, quiere decir que ahí voy a tener que multiplicar por cantidades de masa o de moles para que se simplifiquen las unidades, ¿no? Entonces, el uso realmente va a depender de cómo les estén pidiendo las unidades o la información que tengan. Y aquí yo les pongo un problema que a simple vista o de primera intención parecería que no es un balance de energía, porque me están pidiendo la temperatura y la presión. Lo primero que yo pensaría, pues obviamente es ocupar la ecuación de estado del gas ideal. Aquí en el diagrama tienen la información que les dan. Primero es un tanque dividido, les dan información para cada lado del tanque, temperatura, presión, y entonces con eso pueden sacar los volúmenes en cada una de las secciones, sumarlo y obtener el total, que es lo que ya tienen acá. Se saca el volumen total, pero resulta que cuando yo quiero ocupar la ecuación de estado del gas ideal para toda la mezcla, no tengo dos variables, o sea, tengo dos variables y una ecuación. Quiere decir que eso no se puede resolver. Es aquí donde se piensa en el balance de energía. Para empezar me dice que es un rígido aislado, o sea, no hay trabajo y no hay transferencia de calor. Ok, eso se hace cero, pero me queda el delta U. Y este delta U ya es para una mezcla. Es decir, ese delta U ya sería la masa del oxígeno por el delta U del oxígeno, la masa del nitrógeno por el delta U del nitrógeno, y el delta U del oxígeno sí lo puedo poner como oxígeno al final, con la temperatura final de la mezcla, menos la inicial, que la inicial sí la conocen, es la cuando están separados, acá. Igual para el nitrógeno, puedo dejar la variable que no conozco, la energía interna del nitrógeno al final, que es con la temperatura final que no conozco, y la energía interna inicial, que sí la conozco y es la de acá del proceso, o sea, la del inicio, cuando está separado. Pero se puede resolver, ¿eh? Puedo dejar esas dos variables y hacer a prueba y error, es decir, escoger una temperatura final del proceso, leer las energías internas del oxígeno y nitrógeno, evaluar mi ecuación y si es igual a 0, es la temperatura. Si no, hacerlo otra vez. Pero, digo, este procedimiento también lo pueden encontrar en Cengele, lo de prueba y error. A mí no me gusta manejar mucho eso prueba y error, por eso es que yo decidí en lugar de usar energías internas, el CB, porque el CB me permite hacer una lectura de un valor constante y yo hago esa lectura del CB del oxígeno y del nitrógeno a la temperatura promedio. ¿Cuál promedio? La promedio entre 40 y 20. Parece canción aquí.
Ok, la promedio entre la del oxígeno y la del nitrógeno. Hago mi promedio, leo el CV de las tablas de los calores específicos constantes. Y si se fijan en mi ecuación, la única incógnita que tengo es la temperatura final, porque las temperaturas iniciales del oxígeno y del nitrógeno ya las conozco. Y entonces me va a quedar una ecuación lineal donde nada más voy a despejar la temperatura final, que es la que ya tienen aquí en la presentación. Posteriormente, esta era una ecuación con dos incógnitas, pero yo encontré la temperatura de la mezcla, entonces ya es una ecuación con una incógnita. Los moles totales los saco a partir de la masa y con eso voy a sacar mi presión de la mezcla, que es esta de aquí. Entonces ahí yo tengo un ejemplo de un balance de energía para un sistema cerrado, para una mezcla de gases ideales. Hasta ahorita estoy con la parte ideal. Dice, determine, ok. No me dice aquí que exactamente son ideales, pero estoy suponiendo que son ideales, ¿ok? Hasta ahí. Y miren, aquí sí me dice, este es un ejemplo de un sistema abierto. Maestra, Sí, yo sí tengo dudas en el anterior. dime, Luis. Bueno, es que por ejemplo en las tablas del Cengel, los valores de CB, allí al que usted puso es el promedio de entre 300 y 350, pero no Ajá. sería más exacto usar el de 300 porque solamente se sobrepasa por 3 grados. No, lo más exacto sería interpolar, pero siempre que quedan en medio de dos temperaturas, yo les permito sacar una promedio porque están muy cercanos los valores entre, si te fijas, entre 300 y 350 no vas a encontrar mucho cambio, de hecho, en los Ah, ok. valores. Esa es la razón por la que yo hago promedios ahí, pero si ustedes quieren interpolar, lo pueden hacer, ¿eh? O sea, eso no, no pasa nada. Déjenme, de hecho, abrir el Cengel. Aquí mismo. Están luego, luego. Miren, por ejemplo, entre 300 y 350 los valores son muy similares y entre todas las temperaturas en realidad no hay un cambio tan significativo y por eso yo les permito hacer un promedio, al menos para estas tablas, pero si quieren algo mucho más exacto sería interpolar entre 300 y 350 para el oxígeno y el nitrógeno, o sea, eso sería lo más exacto. Pero miren, para el oxígeno, el CV, ¿cuál es la segunda? Entre 300, miren, son 743 y 744. O sea, la verdad es que no hay un cambio significativo. Aquí hay un cambio hasta la milésima y aquí en la centésima, ¿no? Entonces, por eso yo saqué promedio, ¿sale? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? Maestra, entonces ahí interpoló, ¿verdad? No, saqué No. promedio yo. Pero Ah, puedes interpolar. Es lo que estoy mencionando. Puedes ah, interpolar sin problema. ok. Es que sí, yo había interpolado y me salieron algunas décimas diferentes, pero pues Sí, supongo que no exacto, va a ser había muy mucho, ¿verdad? pequeñito. Sí, no, no hay Ah, problema ahí. Ok, entonces continúo, ¿eh? Ya saben, pueden poner en el chat o levantar la mano para que me llegue la notificación. Ok, este problema es un sistema abierto en una turbina. Ustedes ya saben cómo hacer balances de energía para la turbina en sistemas abiertos. La única diferencia con lo que han hecho es que aquí es una mezcla. Entonces aquí yo estoy poniendo, me dice que es por peso, aquí estoy poniendo las composiciones másicas
Si se fijan, el inciso A les pide el trabajo por unidad de masa. Ya en el B les da un dato para que ustedes puedan sacar la potencia como tal. Pero hasta el inciso B, en el inciso A, ese dato no lo utilizo. Les da entrada y salida de temperatura 620 y 160 y les dice que entra a 50 pSI, que es adiabático, aquí está. Y bueno, la presión en mezclas de gases ideales no va a interferir, ahorita lo van a ver, no tiene nada que ver con las propiedades, entonces sin problema. Ok. Y hago mi balance de energía para un sistema abierto. Más menos Q más menos W es adiabático, igual al cambio a la entalpía de salida menos la de entrada. La diferencia es que ahora pongo sumatoria porque van a ser entalpías para varios componentes, cada uno multiplicado por el flujo másico. Y lo que hago aquí es que como yo no tengo una cantidad, ojo, una cosa son las composiciones y otra cosa es que me digan que entran 100 libras masa por hora o 10 libras masa por segundo. Yo no tengo cantidad de entrada ni de salida, que sería la misma, porque es estacionario. Y además me están pidiendo sobre libras masa, o sea, quiere decir que no la voy a ocupar en el inciso A. Por eso es que toda la ecuación la divido entre el flujo másico total. Entonces, esta W, si ustedes dividen, por ejemplo, BTU sobre hora, supongamos, y flujo másico libra masa sobre hora, se les van a ir las horas y les va a quedar BTU sobre libra masa. Esa es la intención aquí, que son las unidades que me están pidiendo. Y déjenme agarrar una plumita. Ok, y cuando ustedes dividen esto, masa de la especie entre masa total, acuérdense que eso es una composición másica. Para cada componente lo están dividiendo entre la masa total. Por eso mi ecuación, mi balance se convierte en este de acá. Esa W no es la misma, es una W minúscula. Obviamente no van a distinguir si es minúscula o mayúscula. Pero esta W ya me indica unidades de BTU sobre libra masa. Y como acá estoy dividiendo estos, voy a tener composiciones másicas. Observen que entonces ya desglosé. Composición del monóxido por la entalpía del monóxido a la salida, para el nitrógeno y para el helio a la salida. Igual para los mismos componentes a la entrada, saco como factor común mis composiciones de cada componente y me quedan las entalpías. Bueno, aquí para el monóxido y para el nitrógeno sí hay tablas de entalpías y las puedo leer directamente. Me voy a las de gases ideales y leo la entalpía del monóxido en la temperatura de salida y de entrada, igual con el nitrógeno. Aquí el problema es el helio. Y yo aquí les aclaro que el helio, al menos yo estoy usando las tablas de Cengel, y el helio quizá lo encuentren en Morán o en Wark, no me he fijado, pero si van a usar las tablas o todas del Cengel o todas del Morán o todas del Wark, ¿sale? No me estén mezclando tablas. Entonces yo como usé el Cengel y en el Cengel no viene el helio, las tablas de gases ideales del helio, por eso me decidí a que esos delta H los pasé como CPs, porque no voy a poder leer las entalpías por separado para el helio. Entonces, si no voy a poder para un componente, tampoco puedo para los demás, ¿vale? No vayan a mezclar procedimientos porque eso hace que al final el resultado tenga más error. Entonces, yo pasé estas H2 menos H1 a deltas H y a CPs para cada uno. Saqué la temperatura promedio entre la entrada y la salida, que es esta de aquí, y con esa promedio leí este y este para el monóxido y para el nitrógeno.
Pero para el helio solamente hay una tabla, que es la tabla, no la tienen aquí el helio, miren, pero solamente hay un valor que va a ser el de acá. Bueno, en sistema internacional me voy al inglés y solamente van a encontrar un valor, pues ese es el que tomé acá en el problema. ¿Por qué? Porque es el único valor que tengo disponible, solamente por esa razón, ¿sale? Y si se fijan, ya de aquí en adelante es aplicar la fórmula. Introduzco el CP, las composiciones, mi CP está sobre libras masa, entonces no tengo problemas aunque sean composiciones másicas. Y aquí de hecho se los desgloso y se los simplifico. Y bueno, saqué como factor común el delta T porque todos tienen el mismo delta T. Y me sale esta cantidad. Yo la puse negativa porque es de salida, me dio negativo, es positivo, no quiere decir que entre. Acuérdense que resultados positivos quiere decir que ustedes en un inicio plantearon la dirección correcta de esa variable, entonces aquí está BTU sobre libra masa. Me voy con el inciso B que ya me da el flujo volumétrico a la entrada. Entonces con flujo volumétrico ya puedo sacar un flujo másico. Pero ocupo el peso molecular promedio para esa R, que se fijan está sobre libras mol, pasar este libra mol a libra masa. Saco mi peso molecular promedio, recuerdan, para eso vimos la parte de fracciones. Aquí está. Con las fracciones másicas, con este peso molecular promedio, hago que pase de libras mol a libras masa. Ocupo mi ecuación de estado, de espejo, flujo másico, con los datos que me dan a la entrada, me dan la presión y aquí es donde me sirve la presión. Con esta temperatura, y aquí tengo el flujo másico y este únicamente lo multiplico por lo que me dio en el inciso A. Y así me dan BTU sobre minuto. Y ahí tengo la potencia, pero hasta el inciso B. ¿Ok? Me espero un momento para ver si alguien tiene alguna duda antes de continuar. Ok, parece que no, entonces voy a continuar. Y ahora viene la parte de mezcla de gases reales. En las reales voy a tener otros valores que son ZH. Esto es lo nuevo. Estos de acá son los factores de compresibilidad que ustedes ya conocen, ¿sale? Este Z2 y Z1, si quieren ponerle ahí, son los factores de compresibilidad, o sea, los que ya usamos anteriormente. Y aquí para mezclas de gases reales, resulta que para obtener un cambio de entalpía, voy a ocupar el cálculo del cambio de entalpía como si se comportaran de forma ideal y voy a leer algo que se conoce como ZH, que es en función de entalpías, ZH para el estado final o el de salida y el estado inicial o el de entrada. Y si se fijan, uso la definición de H igual a U más PV, donde PV para mezclas de gases reales es ZRT. De aquí lo que estamos haciendo es despejando U y les va a quedar H menos ZRT, que cuando ustedes hacen un delta U sería esto de aquí. Este H2 menos H1, hasta lo voy a poner con otro color. Este de aquí es este de aquí. O sea, ¿qué quiere decir? Que si ustedes tienen un balance de energía en un sistema cerrado, tienen que hacer este cálculo de cualquier manera, incorporar el valor que les dé aquí, meterlo aquí y todavía leer los factores de compresibilidad.
Como aquí ya estamos en mezclas de gases reales, esos ZH y esos factores de compresibilidad se van a leer de acuerdo a la regla de Amagat, perdón, a la ley de Amagat y a la de Kai, cualquiera de las dos. Dalton no, porque Dalton no tiene el parámetro para leer estos de aquí. Entonces es Amagat o regla de Kai. Y bueno, de aquí voy a ocupar ya ahora sí. Y me dicen que tengo aire, en realidad es nitrógeno y oxígeno con las proporciones del aire. Me dan la condición de entrada, la condición de salida. Me dicen que es a presión constante el proceso y me piden determinar la transferencia de calor con gas ideal, con regla de Kai y ley de Amagat. O sea, ya cuando me mencionan que determinen la transferencia de calor o determine el trabajo por regla de Kai o o ley de Amagat, quiere decir que en Kai y Amagat necesito utilizar estas fórmulas porque ya es una mezcla de gases reales. Entonces, para gases ideales estoy haciendo lo mismo. Acá abajo, un balance de energía, donde me queda el delta H, si se fijan, quedan entalpías. Y este valor surgió de leer la entalpía del nitrógeno a 220 y a 160, del oxígeno igual a 220 y 160, de ponerlas aquí. Y en el caso ay, aquí quedó al revés, nada más. Sí, aquí creo que cambié 2 y 1, pero es 2 y 1. Ok, ahorita lo corrijo eso. Ok, y en el caso de las composiciones molares, pues ya es algo que me están dando aquí. El problema me dice que es en base molar. Entonces no hay ningún problema con esa parte. Y da esta cantidad como gases ideales. Eso es muy parecido a este problema, solo que es a este de aquí, ¿no? Esta es una turbina, pero es muy parecido a esto. Ahora sí, lo nuevo es con regla de Kai. Aquí aplica lo mismo que vimos en el comportamiento PVT. Es decir, para Kai hay que sacar una presión crítica de la mezcla, una temperatura crítica de la mezcla, sacar una temperatura reducida y una presión reducida. Es un sistema abierto. Miren, aquí de hecho les puse que esto es lo real. Quiere decir que van a ocupar la parte ideal, lo del inciso A, pero van a ocupar estos valores de ZH2 y ZH1. Bueno, entonces como Kai me pide sacar condiciones críticas, acuérdense que esto se saca multiplicando la composición molar por la temperatura crítica, la presión, la composición molar por la presión crítica de cada especie. Esto de aquí. Ya lo deben de saber del comportamiento PVT. Ahora lo que no les puse aquí es lo de ZH, que quizá algunos ya vieron. Y esta está en la figura A29. Búsquenla, anótenlo. Esto ya es, no son los factores de compresibilidad. Acuérdense que aquí sí cambia. Maestro, Aquí están. A29. Sí, Luis, bueno, yo tengo una pregunta, pero del inciso A. dime. Bueno, es que el otro día que me puse a revisar, no pude encontrar lo de las entalpías a 160 Kelvin. Es que en las tablas, ¿de cuáles tablas las agarró? Porque en las que yo estaba viendo, nada más el valor
mínimo es de 220 Kelvin. No, el valor mínimo es de 0. Entonces allí interpolo. ¿O cómo Exacto. lo...? ¿Sí? Ok. ¿Sí? Bueno, entonces para hacerlo así. Gracias. Ajá. El valor mínimo es de 0. Sí. Entonces ahí sí se interpola incluso para ambos. Ok. Entonces algo que sí no viene aquí es que esto de aquí está en la figura A29. Miren, aquí tienen la ZH. Aquí está. Es esta de aquí. Tienen presión reducida desde punto 1 hasta 30 y aquí tienen una ampliación de 0 a punto 3 y tenemos por aquí la variable de temperatura reducida. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago mis cálculos, me queda que la temperatura reducida 1 es de 1.7 aproximadamente. La temperatura reducida 2 es de 1.2 aproximadamente, y aquí lo pongo. Y la presión reducida es de 2.7. Esto sí es un poquito a ojo de buen cubero. Por ejemplo, aquí 2.7 en la presión reducida. Y con esto me voy marcando hasta 1.7, que es esta línea que está aquí. Bueno, no me va a quedar derecha, nada más es para darles como un ejemplo de cuando lo hacen ustedes con una regla, más o menos por ahí. Entonces, aquí yo leo mi ZH y ya en el ZH ustedes por aquí deciden qué valor tendría. Bueno, más bien, obviamente hacemos como la división de que en medio sería 0.75 y así. Yo le puse que me daba de 0.75 aprox. Igual y es un poquito más, Como les digo, ahorita no me iba a salir derechito en el punto 7 y que pegara en la línea de punto 7. Ok. Sí, igual y es otro valor un poquito diferente. Entonces, eso ya lo voy a pedir que ustedes lo hagan un poquito ya con más exactitud, obviamente, fijándose en donde ustedes pusieron punto 7. Y sí, de hecho sería arriba de punto 75, ¿no? Porque punto 75 sería por aquí, sí daría como de punto 8. Y el otro es de 1.2 y 2.7, sigo en la misma, pero este sería hasta acá arriba, con esta línea de aquí, con punto 2, que es de 2 punto y algo, igual aquí está la parte de en medio, y yo este lo puse como 2.65. Pero, ¿se fijan? Estoy leyendo ese ZH como leían el factor de compresibilidad, o sea, no cambia nada, Y aquí la nueva fórmula es R por TC, ¿cuál TC? La temperatura crítica de la mezcla, la R universal, la ZH que no tienen unidades, y mi nuevo calor es este de aquí, ¿ok? Entonces, regla de Kay es, acuérdense, más rápido que Amagado Dalton, porque ahí incorporo todo lo de la mezcla para leer un solo valor de ZH al inicio y un solo valor de ZH al final. Como se pudieron dar cuenta, en Amagat no es así. En Amagat lo que se tiene que hacer es desglosar. Fíjense, aquí yo desglosé como al inicio, que me quedara la composición por el cambio de entalpías de cada uno. Y para cada uno, desglosé la fórmula para el real. Miren, para el nitrógeno, sería el cambio de entalpía del nitrógeno ideal. O sea, es la misma fórmula que estoy empleando acá, esta de aquí, o que emplea en CAI, pero en CAI es para toda la mezcla y en Amagat es para cada compuesto.
Entonces aquí para el nitrógeno tengo que sacar una ZH1 y una ZH2 y ocupar la temperatura crítica del nitrógeno. La R sigue siendo la universal, ¿eh? Ahí no se vayan a confundir. Y para el oxígeno igual. Saco una temperatura reducida para el nitrógeno, presión reducida para el nitrógeno en 1, en 2. Como la presión es la misma, la entrada y la salida, no les van a cambiar las presiones reducidas para cada especie. Y saco lo mismo para el oxígeno. Entonces aquí que voy a leer ZH1 para el nitrógeno, ZH2 para el nitrógeno, ZH1 para el oxígeno, ZH2 para el oxígeno, o sea, para cada especie. Yo aquí hice unas lecturas para cada uno y puse también unas lecturas de sus compañeros. Entonces, antes de avanzar, quiero que por favor lean la ZH, que es lo nuevo, para que corroboren que si les dan estos valores de aquí o cercanos, acuérdense que aquí nos pueden variar entre uno y otro, y para que puedan entender de dónde salen cada una de las cantidades. Aquí también ya están los delta H del nitrógeno ideales, que acá están. Igual y ahorita le pongo aquí que es para el ideal. Y en este caso, perdón, los reales ya de cada uno. Sí, perdón. Ya es este delta H real. Y ya al final tienen la multiplicación que se hizo por la composición molar. Entonces les voy a dar unos que serán unos 10 minutos para que vean si tienen dudas, pero que lean la parte del ZH de cada uno y ya no tengan dudas con esa gráfica, ¿ok? Entonces adelante, por favor. Igual les dejo aquí los valores o no sé dónde quieran. Bueno, les dejo aquí para que vayan corroborando.
Maestra, Sí, Emanuel, dime. había dicho que lo había sacado de la tabla A29, o más bien de la figura. A29 es para los valores de ZH. Sí, esos son los que estoy buscando, pero como que no me concuerdan. ¿No? A ver, vamos a ver el primero. Presión reducida 2.9. Sería un poquito pegadito al 3. Y presión reducida, perdón, temperatura reducida a 1.7, 1.75. Vamos a ver. 1.7 está aquí. Y 1.8 está acá abajo. Sería 1.74 más o menos por aquí, ¿no? Vamos a ver de cuánto me dijeron que era el ZH. Como de 0.9, o sea, por acá. Sí coinciden. ¿O cómo lo estás leyendo? Ah, no, es que yo lo estaba leyendo del otro lado de la tabla. O sea, el último valor que había dicho, el de 1.8, creo. Déjame ver cuál es el que dices. No, 1.9, ¿no? Ajá. Ese yo lo estaba leyendo 2.9, del perdón. otro lado de la tabla. O sea, como si fueran el eje de las 10. Ah, no. El eje de las Y es ZH. Ajá, por eso no me El eje salía. de las X. Ok. ¿Pero ya quedó entonces? Sí, ya. Gracias, Ok. maestra. De nada. Ok, ya por ahí Luis Miranda nos corrobora que le dan parecidos. Me voy a esperar otros minutos para que los que todavía están checando los valores de ZH lo hagan y no les quede alguna duda en esa parte, ¿ok?
Maestra, tengo una duda. Leí de la tabla. Dime. Por ejemplo, en los de temperatura reducida de 4 y de 3, ya ve que se van por debajo del cero. Y acá y del lado lateral no hay como una graduación. Entonces ahí como pues esos valores que Aquí está una son de parte. esas de acá de abajo. Exacto. Ok, gracias. De nada. ¿Listo? ¿Ya terminaron o alguien necesita unos minutos más? Ok, entonces continuamos. Permítanme. Listo. Mm, Ok, entonces ya que corroboraron cómo se sacan las ZH, bueno, nuevamente la diferencia con K es que aquí es para cada compuesto. Se debieron de haber aproximado cualquiera de los dos valores. Y bueno, ya estos delta H del nitrógeno y del oxígeno que ven aquí es la sustitución de la parte ideal con las ZH que se leyeron y dan estos resultados. Y posteriormente es multiplicándolos por la composición molar de cada uno, que aquí está, y aquí está la simplificación, y me da un calor de 3716.9 kilojoules por kilomol. Este se tiene que parecer mucho a CAI, obviamente, porque es el de la mezcla. No es igual, chequen, claro que no es igual, pero es muy parecido. Y bueno, y aquí yo les puse como un ejemplo de la gráfica de cómo se leían esos valores. Y esto es para el primer inciso de CAI. Entonces déjenme, nada más lo acomodo.
Igual ya estaba acá, pero yo lo moví para que recuerden cómo se lee. Entonces, antes de pasar al siguiente tema, ¿hay alguna duda de esto? Repito, si fuera un sistema cerrado, hay que hacer esto nuevamente y además leer lo del sistema cerrado también. Los factores de compresibilidad, que esos son igual que como leían los factores de compresibilidad. Si es CAI, es para toda la mezcla. Si es Amagat, es para cada especie. Se fijan, Dalton ocupa volumen reducido y en la figura A29 no tenemos volumen reducido, o sea que a fuerza tiene que ser con Amagat o con CAI. No es con Dalton en este caso. Con Dalton nada más cuando tenemos comportamiento PVT. Muy bien. Maestra, Sí, yo tengo una duda. ¿Cómo sacó la parte de las entalpías para el nitrógeno y para el oxígeno ideales? con las tablas. Ajá. Lo mismo. Si hiciste el inciso A, tienes este dato. Ok. Es el mismo dato del inciso A. Las entalpías del nitrógeno a 220 y a 160, las entalpías del oxígeno a 220 y a 160. Ok. Y- Igualito. ajá. Sí, sí, sí. Y no saben qué tablas sean. Que ahorita las estaba buscando y no las encontré. Las de gases ideales, acuérdate, gases ideales viene por acá. Aquí está la del agua, la del agua. Mira, aquí está Ya. monóxido. Las que usaste en gases ideales, esas no están cambiando. Sí, maestra, ya vi. ¿Ok? Sí, gracias. Sí, de nada. Ok, entonces permítanme un minuto en lo que abro la otra presentación y veo si ya lo puse en la plataforma. Sí, la unidad, la última unidad que es combustión, ya la tienen en la pestaña de tercer departamental, ¿ok? Entonces, es eso que vamos a empezar a ver ahorita. Permítanme unos minutos.
Listo, entonces les comparto pantalla. Bueno, y aquí nosotros vamos a ver, me parece un poco raro. Sistemas reactivos de combustión. Bueno, en realidad la termodinámica no solamente se enfoca en los sistemas reactivos de combustión, pero obviamente en su área, pues nosotros nos enfocamos en únicamente en las reacciones de combustión, todo lo que tenga que ver con combustión, pero hago la aclaración que, por ejemplo, nosotros vemos la parte de reacción química en biotecnología o en farmacéutica, porque pues ellos ocupan otros tipos de reacciones donde también es importante conocer el calor que se desprende o el calor que se requiere para que se lleve a cabo este tipo de reacción. Y pues nosotros, ¿por qué nos enfocamos en su curso de su carrera en sistemas? Pues como ustedes saben, pues la parte de los motores que funcionan todavía por medio de la combustión interna, pues entonces hay que conocer qué es lo que está pasando dentro y los parámetros importantes que después ustedes ya los aplicarán para mantenimiento del motor o para las eficiencias. Entonces aquí nosotros vemos como la parte más teórica de esta parte de combustión y posteriormente en sus clases de sistemas o motores de combustión interna, pues ya ven un poco más a detalle y ya más adelante en clases de diseño ya más especializadas en su área, pues van a ver si son viables o no con respecto a la parte de lo que ahorita está como muy de moda, ¿no? La parte de los automóviles híbridos. Entonces, también ya poco a poco se irán metiendo en eso, pero sin embargo la combustión no la hemos dejado de lado en la parte académica, porque todavía es algo que se van a encontrar en un futuro, aunque probablemente vaya disminuyendo, y en sus clases de diseño sí convenga estar viendo la otra parte de motores híbridos, ¿no? Pero bueno, entonces ahorita nosotros nos centramos a ver esta parte de sistemas reactivos, específicamente en la combustión. Bueno, y aquí yo antes quiero preguntarles, ya les mencioné, pero ¿por qué creen que es importante todavía conocer los sistemas reactivos de combustión en su área? Yo ya mencioné algo. Pues para los motores. Para los motores, y ok, yo sé que es un motor de reacción de combustión, pero ¿en qué creen que impacte en los motores el conocer todas estas variables? ¿O qué variables puedo yo conocer con la parte termodinámica en los sistemas reactivos de combustión? ¿No podría ser la potencia en un motor, maestro? La potencia, efectivamente, ¿qué más? ¿Qué más creen que sea importante que les diga la termodinámica? También podría ser la energía que se aprovecha
y la que no se aprovecha. Ok, tiene que ver con la eficiencia, pero sí, la energía, que también puede ser el hecho de si se lleva a cabo una combustión completa o incompleta, los gases de escape, las cantidades que hay en los gases de escape. Bueno, eso les va a dar como una señal de si es combustión completa o incompleta. La temperatura a la cual llega la reacción de combustión, que tiene que ver con la operación del motor también, de las partes. Entonces, en realidad la termodinámica, estudiar esta parte les va a proporcionar información importante. Yo aquí les puse un videíto que no dura 14 segundos, esa es la publicidad. Que dura 4 minutitos, igual lo checamos ahorita. Pero déjenles vuelvo a compartir para compartir el audio. Y bueno, ahí es cómo funciona y conmigo no van a ver los 4 tiempos ni 2 tiempos, eso lo van a ver en el siguiente curso, Termodinámica 2, pero pues sí es importante que vinculen la información que están viendo en este curso con la siguiente, que ya es más aplicativo a su área. ¿Sale? Entonces les voy a poner el video. Our engine generates power from the expansion of compressed air in a contained cylinder with the help of fuel. That is why it's called as an internal combustion engine. Before getting into the working, let's see the main parts involved in the working of an engine. First, the crankshaft. This is the part which converts the linear motion of the piston to a rotational force. Next, the pistons and the piston rods. The pistons will be pushed down by the expansion of compressed air, and turns the crankshaft. And the valves, which controls the flow of air and fuel into the cylinders. These valves are driven by the intake camshaft, and the exhaust camshaft, and the camshafts are driven by the crank itself, using a timing belt. There will be idle pulleys, and a tensioner pulley. Ok, bueno, nada más vamos a checar la introducción. En realidad les habla de toda esa parte para que ustedes ya ahí tienen el link, entonces se pueden ir directamente a checar el video y cómo sirve que practican su inglés y las partes. Yo lo que quería que vieran es que en un inicio el video comienza, porque luego dicen, bueno, ¿por qué vemos todo lo de termo 1? Porque esto de aquí se considera como un cilindro émbolo y es lo que ustedes lo que vimos en sistemas cerrados y normalmente van a tener aquí funcionando el aire y entonces es ahí donde es importante los análisis de los sistemas cerrados y obviamente también van a haber análisis de sistemas abiertos porque tiene que ver con el sistema de refrigeración y de muchas otras cosas. Y como consideran aire, pues también cómo se comportan los gases ideales. Entonces todo esto y dentro de esa cámara, dentro de ese cilindro émbolo, los análisis en termo 2 los hacen con aire, pero más adelante en los motores de combustión interna, pues van a meter la parte de la reacción de combustión. Esa es la parte importante. Entonces todo se va vinculando, nada en sus clases está desvinculado, que no lo vayan a emplear en algún punto. Si no es aquí, es en un futuro. Y bueno, para empezar, ¿qué es un combustible? ¿Quién me puede decir qué es un combustible?
Definición de un combustible. Todos han usado combustible, ¿no? Como la gasolina. Pueden buscarlo en Google. Es una sustancia que libera energía. Así por sí sola libera energía. A través del calor, ¿no? con oxígeno. Ok, al combinarse con el oxígeno, al tener calor, ok, que puede quemarse y liberar energía. Entonces quiero que les quede bien claro que una reacción de combustión no tiene como finalidad, en la mayoría de las reacciones que vemos, por ejemplo, los ingenieros químicos, la mayoría de las reacciones, nuestra finalidad son los productos, es producir algún compuesto, es crear una especie química a partir de otros reactivos. A diferencia de la combustión es un proceso que me va a servir para liberar energía. En realidad mi target ahí no son los productos, es la liberación de energía que tengo al quemar ese combustible. Entonces un combustible es una especie química, un compuesto que al quemarse, por ahí lo dijeron, al combinarse con oxígeno, precisamente, libera la energía. Y eso me tiene que quedar bien claro. Para eso es la combustión, para liberar energía. Y bueno, los combustibles, déjenme ver algo aquí. También se les da el nombre, ¿cómo se les conoce también a los combustibles? ¿Alguien sabe? Eso igual lo vieron en química, algo de orgánica puede ser. Por ejemplo, el metano. El metano en química, ¿cómo se le conoce? ¿Como un qué? Hidrocarburos. Hidrocarburos, exacto. Entonces, yo ya dije uno, pero ¿qué otros combustibles comunes conocen? Alguien, por ejemplo, el gas, los tanques de gas, ¿qué tienen? ¿Qué compuesto? ¿Qué hidrocarburo? ¿Es el butano? El butano, exacto. Entonces son como los más comunes que hemos escuchado. Propano, por ejemplo, también es un gas, un hidrocarburo muy común. Y aquí vamos a ver que los combustibles en realidad comerciales, como los conocemos como diésel, como gasolina, como el gas natural, pues en realidad son mezclas de hidrocarburos en donde predomina uno de ellos. No necesariamente es eso. Yo aquí les puse, pues investiguen, ¿no? Pero ya me dijeron algunos. Ok. Antes de continuar, yo les voy a encargar que para la siguiente sesión sí se echen un clavado en todo esto que les pongo aquí como preguntas y que investiguen toda la parte teórica que no sepan para nosotros poder avanzar. O sea que sí abran el libro en la sección de combustión y lean todo lo relacionado. Aunque aquí yo ya les pongo algunas cosas, también les pongo unas preguntas y pues si no saben algo acerca de eso, pues
precisamente el hecho de que estemos en línea les permite hacer una investigación. Acuérdense buscar fuentes fidedignas, artículos, libros, páginas de fuente conocida y no tanto como blogs, ¿ok? Entonces ya los veo la siguiente semana. Yo espero el fin de semana ya estarles mandando mensaje para que revisen sus exámenes. En eso ando. Y la siguiente semana ya nos toca el lunes. ¿Sale? Entonces, si tienen alguna duda, igual ahí está el chat. Ok, esta parte es mucha teoría, entonces sí ocupo que lean. Perfecto, chicos, entonces buen fin de semana, los veo el lunes. Hasta luego.